Encantado se encuentren conmigo en esta segunda parte de la sesión de hoy, 10 de junio de 2024, mis alumnos de la asignatura Procedimiento Penal y Garantía del Acusado dentro de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, y todas estas clases vinculadas al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte. En la sesión anterior habíamos asomado cómo en la época antigua, específicamente en Grecia y en Roma, nos encontrábamos con un enjuiciamiento de carácter acusatorio. El sistema procesal era de carácter acusatorio en el sentido de que habían dos partes que se enfrentaban, y que una parte inquiría, una parte acusaba, y esa parte buscaba una decisión por parte de un tercero decisor. El tercero decisor, el juez, no se confundía, no asumía la condición, de parte. Esto se mantuvo tanto en la Grecia antigua como en la Roma antigua, siendo que en la Roma antigua, bueno, existían diferentes tipos de magistrados, ¿verdad? Atendiendo las funciones. Y aquí tenemos una imagen de lo que queda de la Atenas antigua, ¿ok? Donde en los aerópagos eran los tribunales en donde se asumían las causas, no solamente las causas civiles, sino las causas penales. En la magistratura romana, bueno, el pretor era el jefe de la justicia. Al comienzo del establecimiento histórico en Roma, el cuestor se ocupaba de las finanzas, pero después pasó a ocuparse de las causas penales. Esto es lo que se denomina el cursus honorum de la carrera política en la Roma antigua. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos qué sucedió con posterioridad a esta época antigua. Si a alguno de ustedes les gusta la salsa, hay un filósofo por allí, ¿verdad? Dentro de la salsa que cantaba: todo tiene su final, nada dura para siempre. Héctor Pérez, ese filósofo, Héctor Lavoe. Y evidentemente no duró para siempre ese imperio romano. Ese imperio romano, pues, 16 siglos, sucumbe ya cuando se encontraba en el ámbito de esa división en el imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente, ubicándose el imperio romano de Oriente allá en lo que ahorita es Estambul, en Turquía, Constantinopla, dividiendo aquel punto, aquel cruce entre la Europa y el Asia. Bueno, y se llegó a esa Edad Media. La Edad Media, la época medieval, en donde el sistema sociopolítico cambió fundamentalmente, dejó de ser un sistema esclavista para ser un sistema feudal. Empezó a establecerse los llamados señores feudales, con sus feudos, que controlaban grandes extensiones de tierra. Una asunción política del estamento nobiliario, los varones con P alta, pues, los condes, los marqueses, los reyes, inclusive la iglesia asumió un papel fundamental en esta existencia de este poder político importante, de este poder económico, las grandes extensiones de territorio controlados por un señor feudal. Y en la cúspide nos encontramos el castillo, en donde se divisaba todos estos ámbitos feudales. Pero si estamos en el ámbito del proceso penal, uno podría preguntarse: ¿y el sistema siguió siendo acusatorio o siguió siendo en otro sentido? Por ejemplo, existían los llamados siervos de la gleba, es decir, los que se encontraban vinculados, esos siervos de la gleba, el servilismo, vinculados al ámbito de los señores feudales, donde ellos cultivaban grandes extensiones de tierra, asumían la función agrícola. Y entonces el resultado, la producción, si se producían, qué sé yo, 10 patillas, entonces 7 patillas iban para el señor feudal
y las otras 3 patillas iban para los siervos de la gleba. Pero esos siervos de la gleba podían cambiar esas patillas, digamos, en las bodegas, en los establecimientos, pero que eran del propio señor feudal con una propia moneda. Todo esto ocurría, no había un esclavismo realmente, pero había la posibilidad de un servilismo muy extremo en el ámbito de la conducción de las formaciones socioeconómicas. Claro que también empezaron a agruparse las ciudades, los burgos, diseminados en toda Europa, en las Hispanias, en lo que ahora es Alemania, Francia. Las ciudades empezaron a congregarse, desplazándose trabajadores serviles a los centros urbanos. Pero uno se preguntaría con respecto al sistema procesal. Quizá yo le pregunto a alguno de ustedes sobre algún tipo de exigencia en el ámbito de la época medieval, a lo mejor, ¿verdad? En el caso de la posibilidad del acceso carnal que podía haber entre el señor feudal con respecto a las damiselas, a las siervas, ¿verdad? Se permitía, ¿verdad?, que ese señor feudal fuese el que por primera vez accesara sexualmente a las siervas, a las damas, ¿ok? Entonces, el derecho de pernía o el derecho de pernada, como era denominado, el derecho a yacer por primera vez. Y entonces uno se preguntaba si en un delito contra la libertad sexual era realmente, se estaba ofuscando el derecho de la víctima, el derecho de la mujer a querer yacer con quien quisiera dentro del ámbito de una libertad sexual, o era realmente que se estaba ofuscando a los derechos del señor feudal de yacer por primera vez con respecto a la damisela. Por ejemplo, en la Inglaterra medieval, en los, digamos, en los shacks que llaman, en las chozas, empezaban a colocarse unos carteloncitos de madera allí donde se decía fornicate under the consent of king. Realizar eso con el consentimiento del rey. Ustedes ven la primera letra, ¿verdad?, de esa expresión, F, después under, U, N, and, the consent of king. De allí surgió la famosa palabra fuck, ¿verdad?, en el ámbito de la obscenidad inglesa, en el cual se permitía que el señor feudal yaciera por primera vez por la dama, pero si no le gustaba la dama en cuestión, si no le gustaba, qué sé yo, no le gustaba la dama en cuestión o no quería yacer por primera vez, se le daba esa especie de consentimiento, ese fornicate under the consent of king en la edad medieval. Como se ve, una circunstancia muy oscura, esa noche de los tiempos, en la cual todo lo que se había inventado en el viejo derecho romano, todo lo que se había compilado allí por Justiniano, pasó a como una especie de colocarse debajo de la alfombra, digamos, hasta que ese viejo derecho romano fue rescatado del proceso de la recepción que se dio en muchas universidades de la Edad Media, específicamente en la Universidad de Bolonia. Pero en esa Edad Media, el sistema se tornó de carácter inquisitorio o inquisitivo. Dejó de ser acusatorio para volverse un sistema inquisitorio o inquisitivo, en el sentido de que el juez asumía la condición de juez y parte. Ese juez también inquiría, ese juez también investigaba lo que él mismo, sobre lo cual él mismo iba a decidir. El aporte del hecho iba a ser asumido también por el propio juez. Generalmente era el rey quien asumía esa función de juez dentro de las comunidades. Entonces, ese sistema inquisitorio o inquisitivo
vino a sustituir el sistema acusatorio del viejo derecho romano, del viejo derecho griego. El sistema dentro de la Edad Media, la Edad Moderna o inclusive la Edad Contemporánea es un sistema de carácter inquisitorio o inquisitivo, donde el juez asume la condición de investigador. Hay una novela importantísima que se llama En el nombre de la rosa. No sé si alguno la ha leído o ha visto la película de Umberto Eco, que describe cómo es el proceso de investigación de una causa penal. ¿Quién lo hacía? Bueno, quien surgió con la cultura jurídica, digamos con el conocimiento, fue la paz cristiana, fue la iglesia. Es decir, la iglesia empezó a asumir el procesamiento de causas penales. Pero no nos adelantemos tanto y ubiquémonos en un año, allí en el siglo XIII. El año es 1215. Y ubiquémonos en la Europa continental. Ustedes se la representan Francia, España, Italia, Alemania, pero también ubíquense en esa isla, la isla británica, que está frente a la Europa. Y entonces, quedémonos allí, en la Inglaterra medieval. Esa Inglaterra medieval en donde habían señores feudales, pero también había un rey. Había un rey que a lo largo de la historia se fue incorporando, fue asumiendo un poder político. Esa vinculación del poder político, el ungir el poder político, surgía, era del papado, surgía, era de la propia iglesia, la paz cristiana. La paz cristiana era la que le hacía otorgar ese poder político, ese poder para asumir el juzgamiento de muchas causas, pero sobre todo el de las causas penales en cabeza del rey. Es decir, el derecho provenía de Dios ungido en un rey. ¿Cómo se pudiera cuestionar ese derecho, verdad? Si provenía de Dios exclusivamente y la potestad de administrar justicia estaba allí en cabeza de un rey. Hubo un rey, el rey Juan, en ese año 1215, que tenía el poder político, tenía el poder de la exigencia tributaria, tenía el poder del juzgamiento, pero no tenía tanto ese poder económico. Es decir, era un rey escaso en tierras. Fíjense que se llegó a denominar el rey Juan sin tierra, y siento que las extensiones territoriales de los feudos estaban más que todo en poder de los señores feudales, los nobles, los condes, esa aristocracia que fue asumiendo un poder económico importantísimo. Bueno, y entonces esos aristócratas, hacia ese año del 1215, se plantearon una diatriba. ¿Cómo es eso de que en el enjuiciamiento de causas penales me va a enjuiciar es el rey disque representante de Dios en la tierra? No, dirían los señores feudales, y sobre todo un rey que no tiene tierra. No, señor. Resulta que le impusieron una carta al rey Juan, ¿okay? La llamada Carta Magna del rey Juan. Aquí se ve al rey Juan rodeado por los aristócratas y sobre todo por la fuerza militar que representaban los aristócratas, obligando al rey Juan a firmar su Carta Magna. Esa Carta Magna del año 1215. Fue un hecho histórico, un hito histórico sumamente importante. En esa Carta Magna se obliga al rey Juan que quien debe asumir el enjuiciamiento de causas penales es que sea a través de uno que sea similar a mí. Los señores feudales dijeron, no, yo no quiero que sea un representante de Dios en la tierra, yo creo que quien juzgue esas causas sea una persona que forme parte de la propia colectividad. Se crea el sistema de jurados, así como ese jurado que ustedes están viendo, ¿verdad? En la lámina, se crea el sistema de jurados. Es decir, se iba a designar un representante
aunque aquí lo que están ustedes viendo es el Tribunal de la Santa Inquisición, pero estoy señalando en el sistema de que sean plurales, que sean más de uno. Es decir, el sistema de jurado en el sentido de que alguien de la colectividad reciba lo que ellos denominan the call, la llamada, para que forme parte de un sistema de jurado y así establecerá el guilty or non guilty, la existencia de ser responsable o no ser responsable, correspondiéndole al juez solamente el establecimiento de la pena. Entonces, esa posibilidad del enjuiciamiento por parte del sistema de jurado incorpora lo que se denomina la participación ciudadana. Es decir, la participación ciudadana en el sentido de que un sistema de jurado es quien va a asumir el establecimiento de la responsabilidad penal frente a una causa aportada por un fiscal. Entonces, eso queda plasmado en la Carta Magna. Por cierto que esa Carta Magna, como ven, está siendo firmada, esta se repartió entre muchos copiadores, ¿verdad? Que se llevaron a diferentes abadías, a diferentes monasterios. Por ejemplo, la que firmó el rey Juan se encuentra toda pergaminada, toda ella derruida, pero todavía se encuentra en el Museo Británico, ¿verdad? Y imagínense, si el año es 1215, estamos hablando de hace aproximadamente 800 y tantos años desde aquel momento de la firma de la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Pero no solamente la participación ciudadana estaba presente dentro de esa Carta Magna que se le obliga al rey Juan a firmar, sino que también se crea lo que se denomina el habeas corpus, es decir, un amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal. Vamos que aquí yo tengo los medios ordinarios para ir resolviendo asuntos, los medios que establecen los códigos. Por ejemplo, las excepciones, los recursos, los alegatos, la recusación, en fin. Pero requerimos un medio extraordinario, un medio en el cual la libertad pueda ser lograda, pueda ser restablecida de una forma inmediata, sin atender la dilación constante que se verifica en el ámbito de los medios ordinarios. Así se incorpora el habeas corpus, el amparo en restablecimiento de la libertad y de la seguridad personal dentro de esa Carta Magna de Juan Sin Tierra. Entonces son dos elementos importantes que han de tomarse en cuenta para esa Carta Magna en esa Inglaterra medieval del año 1215. Uno es la participación ciudadana y la otra es el habeas corpus o amparo en restablecimiento de la libertad y la seguridad personal. Pero en la Europa continental, ¿verdad? Específicamente entre Francia y España, también el año 1215 no hubo vinculación con el ámbito inglés, fue simplemente una coincidencia. En el ámbito del 1215, hacia esos años, se fue creando el Tribunal de la Santa Inquisición, que de santa tenía muy poco y de Inquisición tenía mucho. Es decir, se estableció que el enjuiciamiento de causas penales ha de corresponder a la Iglesia. Ustedes pudieran quizás creerlo en el caso de causas penales que estén vinculados al ámbito de lo eclesiástico, por ejemplo, sedición, superchería, brujería, ese tipo. No, sino todo tipo de causas penales, el homicidio, el robo, la estafa, iba a ser asumido por el enjuiciamiento clerical, el enjuiciamiento por parte de la Iglesia, la creación del Tribunal de la Santa Inquisición. Se le destinó a esa especie de conocimiento cristiano en el manejo de las normas, en el manejo de las pautas de establecimiento de responsabilidad penal, el enjuiciamiento de causas penales. Ahora bien, ¿qué sabía la Iglesia del establecimiento de la responsabilidad penal? La Iglesia sabía de ritos, la Iglesia sabía, por ejemplo, de eso que se denomina la confesión. Yo le pregunto a alguno de ustedes, cuando se va a confesar en la iglesia, que me hable del rito, ¿verdad?
de la confesión y entonces te arrodillas frente a un confesionario, le dices Ave María Purísima, establece una expresión, un rito. El sacerdote, si tú no dices eso, entonces no abre la puertecilla del confesionario y sin pecado concebido. Y entonces, ¿qué haces tú? Empiezas a relatar tus pecados. Al final del camino, fíjate qué raro que ese sacerdote te absuelve, pero te absuelve imponiéndote una penitencia. ¿Ok? Reza dos Padres María, dos Ave María, dos Padres Nuestros, en fin, el credo. Entonces, de eso es lo que sabía propiamente la iglesia. Por lo tanto, la confesión se volvió lo que se denomina la regina probatorum, la reina de las pruebas. Es decir, casi que todo el proceso penal era en la búsqueda constante de una confesión a partir de la cual se estableciera la verdad. En el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, el que sustituyó nuestro vigente Código Orgánico Procesal Penal, se habla de que la confesión concede plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Es decir, que manifestándose una confesión, entonces se probaba el aspecto objetivo del delito, que era la causación, en hecho, la relación de causa-efecto, a partir de la cual una causa atribuible a alguien ha derivado de una consecuencia que es antijurídica. Pero también se probaba el aspecto subjetivo, el aspecto culpabilístico, se probaba el aspecto de la intención o la realización por vía de la culpa, de la negligencia, de la imprudencia, de la impericia en la realización del hecho. Entonces, digamos que de ser ello así, la tortura estaba a la vuelta de la esquina. Y ciertamente esa obtención de la verdad era por vía de la tortura. Esa tortura empezó a denominarse las ordalías o los juicios de Dios. Entonces había muchas ordalías existentes en aquel momento durante esa Edad Media por parte de ese tribunal de la Santa Inquisición. La ordalía del fuego, la ordalía del agua. Por ejemplo, en el caso de la ordalía del agua, se echaban unas monedas allí al fondo de un caldero hirviente y si la persona metía la mano y podía sacar la moneda del caldero hirviente y no se quemaba la mano, entonces era considerado inocente. La ordalía del fuego, ponían a una gente a caminar sobre unas llamas. Es decir, la tortura era un mecanismo para la obtención de la verdad. Evidentemente, sí existía la prueba testimonial. Fíjate todo lo que yo te he relatado, todas esas expresiones que surgieron de la edad antigua y que se manifiestan en la edad media, en la cual por lo menos dos testigos hábiles y contestes demostraban un hecho. Pero no eran ajenos los testigos a ser torturados también a los efectos de la obtención de la verdad. Bueno, todo esto empezó a ser compilado en textos, ¿verdad? Hubo un texto, la llamada Constitutio Criminalis Carolina. Por cierto, antes de hablarle de la Constitutio Criminalis Carolina, aquí tienen un ejemplo, ¿verdad? De la llamada Carta Magna, de la Carta Magna que se le impuso al rey Juan hacia el año del 1215. Y no en balde los tribunales de la Santa Inquisición te da pautas en las cuales la tortura eran un mecanismo asumido por la iglesia para la obtención de la verdad. Decía yo que ellos podían estar presentes en cuerpos normativos. Hay un cuerpo normativo que trató de compilar todo lo que era conocido en el ámbito tanto del aspecto sustantivo del derecho penal como del aspecto adjetivo del derecho penal. Era la llamada Constitutio Criminalis Carolina, a partir del año entre 1525
y 1532, ¿verdad? Siglo XVI, Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador Carlos V. Entonces, en esa ley, la llamada Ley Carolina, empezó a, digamos, empezó a recopilarse. Cuando ustedes escuchen la palabra constitutio, significa una unión de normas, una unión de leyes. Evidentemente no es la misma definición de la Constitución que surgió a finales del siglo XVIII. Estamos hablando de un compendio normativo porque realmente los procesos de codificación se verificaron a partir entre finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, sobre todo con la codificación napoleónica que se hizo en Francia luego de la Revolución Francesa. Entonces, retrotrayéndonos hacia ese origen del siglo XVI, en esa Constitutio Criminalis Carolingia trató de alguna forma de plasmarse por lo menos algún tipo de racionalidad. No podíamos hablar de un debido proceso, por lo menos algún tipo de racionalidad en el manejo de la obtención de la verdad. Habían expresiones tales como estas: la duración de una tortura para la obtención de la verdad, ¿verdad? No debía durar más que una oración. Cuando yo hablo de una oración, hablo de un rezo. Entonces, la duración de la tortura para obtener la verdad no podía durar más que la duración de un rezo. Bueno, ojalá que ese rezo fuera: con Dios me acuesto, con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con Dios y la Virgen y el Espíritu Santo. Una cosa que sea cortica. ¿Tú te imaginas que si hubiese sido el credo o el rosario? Imagínate la duración de esa tortura para la obtención de la verdad. Bueno, evidentemente que esto no podía mantenerse en el tiempo. Empezamos a hablar del siglo de las luces, el siglo XVII, el siglo XVIII. Todo comenzó a racionalizarse en el ámbito de las ciencias jurídicas, de la historia, de la ciencia, pero sobre todo de las ciencias físicas. ¿Okay? En la física, por ejemplo, Newton, aquello de la ley de la gravedad, es decir, no existe la posibilidad de una levitación, sino que el peso se desplaza hacia el propio centro de la Tierra. Galileo, aun con todo lo que le fue recriminado con la afirmación de que la Tierra gira es alrededor del Sol. Stephenson con aquello del poder de desplazamiento del vapor, la posibilidad de que el vapor pudiera lograr el desplazamiento de grandes carromantos. Harvey, ¿verdad? En el ámbito de la medicina, hablar de que tenemos arterias y venas que recorren nuestra sangre en nuestro cuerpo como una especie de savia vital. Pero además de las ciencias, digamos, físicas, las ciencias humanísticas, en la filosofía, también todo comenzó a racionalizarse, ¿verdad? Los casos de Locke, el caso de Rousseau, de Montesquieu, la posibilidad plasmada en esos textos del siglo XVIII y del siglo XVII de la necesidad de una separación de los poderes, en el sentido de que hubiese un poder legislativo, que es quien realizara las leyes, un poder ejecutivo, que es quien realizara el acto de gobierno, un poder judicial, quien realizara la administración de justicia. Entonces, esa existencia de la separación de los poderes, aun cuando no fuesen esos pensadores, esos filósofos tan enfrentados a la idea de tener una monarquía. Claro que hubo importantes acontecimientos históricos, la Revolución Gloriosa, ¿verdad? Allí hacia finales del siglo XVII, Oliver Cromwell en Inglaterra, en la cual se logró defenestrar, aunque sea por 10 años y tanto, una década, a Jacobo, el rey, y se estableció una república parlamentaria que duró poco y que después dio paso a una monarquía parlamentaria ya bien
llegado al siglo XIX. Bueno, pero en el ámbito del derecho penal, ciertamente hubo un autor importantísimo, César Bonacera o César Beccaria o Beccaria, que en el año de 1764 hizo un libro cuestionando todo el sistema de tortura, el sistema penal conocido hasta ese momento, un libro llamado De los delitos y de las penas. ¿Ok? Y entonces César Beccaria o Beccaria rescata un tanto la frase que muchos indican que proviene del viejo derecho romano, pero que después también retoma Ernest Belling con el Tat Vestan a comienzos del siglo XIX, a 1805. La expresión del nullum crimen, nula pena, sine lege, sine lex serta, scripta. Es decir, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un delito que esté descrito previamente en pauta de ley. Y esa pauta de ley que sea escrita, que sea certa, es decir, que sea conocido, precisamente por ser escrita es porque va a ser conocido por muchos. Aquí, obviamente, se dejó la figura del copiador que copiaba los textos legales, y en el ámbito de lo que nos ocupa en Venezuela, somos herederos de la partida de Alfonso VII, ¿verdad? Perdón, las 10 partidas, ¿verdad? En las cuales se compilaban lo que era conocido en el ámbito del derecho privado, del derecho penal, del incipiente derecho mercantil, y por allí se transmitió a las Indias luego recuerden de ese proceso que se dio a finales del siglo XV, en España hubo 3 hitos importantes en el año del 1492. Hubo primero la consolidación del reino de Aragón y del reino de Castilla, la unión con el matrimonio de Isabel con Fernando, y luego la expulsión de los moros de la cultura árabe de España, y encima de ello el encuentro de las Américas, ¿ok? Porque Isabel murió no sabiendo que se trataba pues de otro continente, al igual que tampoco lo hizo Colón. Bueno, entonces esto es importantísimo porque por vía de las partidas de Alfonso se fue incorporando en el ámbito hispano, en el ámbito hispanoamericano, las llamadas leyes indianas. Las leyes indianas que fueron una especie de reflejo de esa partida en el ámbito del enjuiciamiento de causas penales en el territorio americano, donde también comenzó también a llevarse a cabo el Tribunal de la Santa Inquisición. Es interesante que ustedes acoten que en el caso caraqueño, en el caso venezolano, qué cosa tan curiosa, donde quedan ahorita los tribunales penales en la esquina de Cruz Verde. Bueno, allí quedaba precisamente en la colonia el Tribunal de la Santa Inquisición, quedaba precisamente ubicado en ese sitio. Bueno, entonces, Beccaria o Beccaria, con esa aproximación de que nadie puede ser sancionado sino sobre la base de un ilícito descrito en previa pauta de ley, no se quedaba con la expresión sustantiva. Nullum crimen, nulla pena, sine lege, sine lex certa scripta. Decía yo que tenía que ser escrita porque también encontrábamos que en ese siglo XV se creó la imprenta. Y la imprenta trajo una cosa importantísima en el ámbito del proceso de codificación, porque se permitieron compilar y publicarse leyes que pudieran ser conocidas en diferentes ámbitos, en diferentes jurisdicciones. Entonces decía yo que Beccaria no se quedaba allí con el nullum crimen, nulla pena, sin el eje, sin el exerta, sino que también le incorporaron a la frase
sine judicio, es decir, nadie podría ser sancionado sino sobre la base de una ley que establezca el delito previamente a la comisión del mismo, un delito que sea conocido, pero que también el procesamiento de ese imputado tiene que ser en un juicio. Y entonces, sine judicio afirmaba la idea de que así como existen leyes sustantivas, así han de existir también leyes adjetivas. Así como han de existir leyes que crean, que establezcan los delitos, han de existir leyes también que establezcan los actos procesales. Obviamente que todo esto, Locke, Rousseau, Montesquieu, Beccaria, eran libros, pero era necesario que existiera una revolución que se dio a finales del siglo XVIII, una revolución sumamente importante que dejó, como se dice, tira al traste, pues, todo el viejo sistema, todo el ancien régimen. Y si yo le preguntara a muchos de ustedes cuál fue esa revolución importante que se dio a finales del siglo XVIII, muchos me responderían la Revolución Francesa, pero se estarían olvidando de que aproximadamente 10 años antes hubo una revolución importantísima que fue la Revolución de Independencia Norteamericana. Las provincias que estaban siendo colonizadas por la gran metrópoli inglesa y finales del siglo XVIII, 1776 aproximadamente, hubo una guerra de independencia importantísima y se dio paso a lo que se denomina el advenimiento del constitucionalismo. Siendo ustedes que están dentro de una asignatura en derechos humanos, evidentemente las garantías han de provenir de la Constitución, pero la creación de esas constituciones surgieron de esas revoluciones que se dieron a finales del siglo XVIII. Así que en la próxima clase, la del próximo lunes, Dios mediante, abordaremos el tema del advenimiento del constitucionalismo en el occidente que dio cabida al establecimiento de las garantías constitucionales del proceso. Gracias.